acuerdo del siglo de Trump entre los judíos y palestinos que puso en pie de guerra al mundo árabe me lleva a hacer una reflexión sobre Israel y sus orígenes. Israel ahonda sus raíces en el sionismo, el neurótico sueño del pequeño burgués judío del siglo XIX para escapar de la política obrera. El sionismo es siempre el resultado útil a las clases dirigentes. Por un lado, ha proporcionado mano de obra barata a numerosos capitalistas, tal como queda patente en el caso de los agricultores de cítricos, a quienes el barón de Rothschild permitió, entre comillas, ser pioneros en la desierta Palestina infestada de malaria a finales de la década de 1800. Por otro lado, el movimiento sionista ha reforzado la segregación entre los judíos y la mayoría de los obreros y campesinos de otras nacionalidades, la cual ha sido crucial para impulsar las campañas antisemitas empleadas por los capitalistas y los nobles para calmar el malestar popular. Desde 1917, cuando los británicos se comprometieron a establecer un hogar nacional judío, entre comillas, en Palestina, colaborando plenamente con el rey beduino saudí, el sionismo ha sido la cortina de humo tras la cual se han ocultado los intereses británicos y los de Rockefeller con el fin de vigilar a los países árabes con mucho petróleo, dirigiendo su ira contra Israel. Los pequeños burgueses que se asentaron en Palestina entre 1904 y 1922 formaban parte del movimiento juvenil que surgió junto con los levantamientos revolucionarios contra la autoridad. David Ben Gurion y el segundo presidente israelí Ben Zvi, así como un sinfín más de destacados líderes israelíes, llegaron a Palestina en estas oleadas migratorias. Conforme evolucionaba el sionismo, se hacía cada vez menos diferenciable de lo que hoy conocemos como la ideología fascista. Durante los primeros años del régimen de Hitler, los judíos acudieron en tropel a las filas del movimiento sionista y en el año 1933 el editor del semanario sionista Die Jüdische Rundschau acuñó la consigna "llevar con orgullo la estrella amarilla", 5 años antes de que se emitiera el edicto que ordenaba tal degradación. La misma vorágine del colapso económico-social que abocó a Lumpin, el pequeño burgués alemán, a formar parte de una rabiosa horda fácilmente manipulable por Hitler y sus partidarios, supuso también un duro golpe para los judíos. Durante los primeros 5 años del nazismo, los grupos sionistas reclutaron intensamente y colaboraron con los nazis para llevar a los jóvenes a campos de entrenamiento arrendados por el gobierno para organizar desde ahí su migración a Palestina. En los campos sionistas, como era habitual en otros lugares dirigidos por los fascistas, se adoctrinaba a los jóvenes sobre los sacrificios que debían hacer por la nación, entre comillas, y se les enseñaba a cultivar la tierra santa. Después de una jornada diaria de trabajo de 12 horas o más, bailaban, relataban historias populares y exteriorizaban sus sentimientos de lo que era una primera aproximación a la terapia del grupo sensiblera. Literalmente se lavaban el cerebro a sí mismos. Los líderes pioneros de Israel, a los que los judíos actuales cantan gloriosas alabanzas, fueron social-fascistas desde el principio. Fueron ellos los que crearon las instituciones y el clima psicológico que permitieron poner a los colonos judíos en contra de los árabes con la ayuda de sus partidarios en el ejército británico y entre los dirigentes financieros judíos. Tampoco es de extrañar que fueran miembros incondicionales de la organización que estaba detrás del asesinato de Rosa Luxemburgo y de la creación de la Segunda Internacional. La principal institución o instituciones que moldearon a la población israelí para convertirla en un pueblo dispuesto a quitarse la vida a sí mismo y a cualquier otro con el fin de salvar el Estado fueron los kibbutz y las fuerzas de defensa.
Los kibbutz israelíes, creados por razones ideológicas y económicas por los pioneros sionistas del siglo XX, demostraron rápidamente su eficacia como centro del lavado del cerebro. Los frutos más importantes de los kibbutz eran seres humanos con esquizofrenia paranoide. El individuo paranoico ve el mundo conforme a su propio mapa interno de emociones y percepciones e impone estas experiencias infantiles en el mundo real que le rodea. Su ego, es decir, el yo consciente, es incapaz de escapar del reino de ello, es decir, los medios infantiles y los placeres, y actuar según los dictados de su superego, es decir, el sentido de identidad. En este sentido, los judíos y los árabes tienen un vínculo común en tanto que ambos, cuando sufren un trastorno mental extremo, están dispuestos a sufrir esas privaciones sin perder la vista del objetivo final. Su única esperanza es la destrucción total de la otra raza. Los kibbutz giraban sobre todo en torno al rechazo del individualismo, la responsabilidad del pensamiento libre. En aras de la armonía y la colaboración se daba plena autoridad a lo colectivo en detrimento de lo individual. En términos psicodinámicos, estos jóvenes habían elegido intencionadamente destruir los egos y superegos con la esperanza de regresar al acogedor, insulso confort de la madre tierra y del amor maternal, es decir, al mundo de ello. La nueva madre sería la tierra sin ley de Palestina. Ni siquiera los grupos con una ideología más marxista y prosoviética como el Hashomer Hatzair pudieron evitar el desagradable desenlace de acabar comprometiéndose desesperados a casarse con el socialismo y nacionalsocialismo. Su sentido de identidad como judíos había situado siempre su horizonte intelectual en una zona denominada historia y cultura judía, desde cuya perspectiva era imposible una ideología socialista real. En esta neurosis la que en la nueva tierra de Palestina sentó las bases de la psicosis israelí que se está utilizando en la práctica para mantener el control en Oriente Medio y que ahora se usa para llevar al mundo al borde de la guerra nuclear.